tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hernán Cervera Sergio Julián. Estudio en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Les voy a hacer un pequeño tutorial sobre las tablas dinámicas de Excel. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar con este pequeño tutorial. Les voy a hablar sobre las tablas dinámicas. Estas son muy útiles para estructurar datos que se presentan en bruto, resumirlos y crear informes. Normalmente una tabla de datos de Excel no puede cambiar de estructura. Podemos ordenar los datos, filtrarlos o añadir subtotales, pero la estructura en filas y columnas es inalterable. Uno de los objetivos de las tablas dinámicas es la posibilidad de alterar esa estructura y a la vez resumir datos. Una tabla dinámica es una tabla interactiva que contiene campos. Esta consiste en el resumen y análisis de un conjunto de datos de una lista o tabla original, atendiendo a varios criterios de agrupación. Representa una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Se llaman tablas dinámicas porque se puede cambiar su disposición reordenando o cambiando de posición los encabezados de fila y columna rápida y fácilmente. Algunas de las características de la tabla dinámica es la información dentro de ellas y de este modo se las actualiza. Una tabla dinámica proporciona un modo de resumir y analizar fácilmente grandes volúmenes de datos. Se llaman tablas dinámicas porque se puede cambiar su disposición reordenando y cambiando de posición los encabezados de fila y columna rápida y fácilmente. Las tablas dinámicas se utilizan para resumir, consolidar, analizar y filtrar información. Algunas de las partes de la tabla dinámica está el campo de página. Un campo de página es un campo de una lista o una tabla de origen al que se ha asignado una orientación de página en una tabla dinámica. Otra parte de la tabla dinámica sería el elemento de un campo de página. Cada entrada o valor exclusivo del campo o columna de la lista de origen o de la tabla será un elemento en la lista de un campo de página. Por ejemplo, el elemento se presenta actualmente en el campo de página región y la tabla dinámica muestra únicamente los datos resumidos para dicha región. Existe también el campo de fila. Son campos de una lista o de una tabla de origen a los que se ha asignado una orientación de fila en la tabla dinámica. En el ejemplo, producto y vendedor son campos de fila. Los campos de fila interiores como vendedor son los más próximos al área de datos. Los campos de fila exteriores como producto están situados a la izquierda de los campos de la fila interior. Existen también los campos de columna. Un campo de columna es un campo de una lista o una tabla de origen al que se ha asignado una orientación de columna en una tabla dinámica. Existe también el campo de datos. Es un campo de una lista o de una tabla de origen que contiene datos. Por ejemplo, suma de importes de pedidos es un campo de datos que resume las entradas del campo importe de pedidos o de las columnas en los datos de origen. También tenemos los elementos. Son una subcategoría de un campo de la tabla dinámica. En el ejemplo, carne y marisco son elementos de campo producto. Área de datos. El área de datos es la parte de la tabla dinámica que contiene los datos resumidos. ¿Para qué se puede utilizar una tabla dinámica? Podríamos resumir bases de datos grandes, utilizar las tablas dinámicas para resumir cantidades de datos que pueden estar en una hoja de trabajo o una base de datos externa. Podría ser también para preparar datos para su representación gráfica. Basados en tablas dinámicas, cambiarán automáticamente cuando cambie la tabla dinámica. El análisis de datos adecuado. Se analizarán de forma adecuada las bases de datos mediante las tablas dinámicas, buscando tendencias, excepciones y problemas. O crear informes es uno de los usos más habituales de Excel, ya que se puede interactuar en la pantalla o imprimir. Bueno, a continuación les voy a hacer un pequeño ejemplo sobre la tabla dinámica. En este caso ya tengo aquí una base, lo tengo por separado. Como se pueden dar cuenta, tengo 5 países y abajo de ellas tengo las cantidades de algunos estados, de los habitantes de algunos estados de estos países.
Después de tener estos datos, nos vamos a la parte de insertar. En la parte superior izquierda se encuentra la opción tabla dinámica. Ya con los datos predeterminados que tenemos en nuestra ventana, le damos a aceptar. Seleccionamos todos los países y automáticamente, como se darán cuenta, nos van a salir las sumas de estos países, de los habitantes con los que cuentan algunos de sus estados. Bueno, es muy básico este pequeño tutorial, pero espero les pueda servir.